Bienvenidos a esta introducción a la novela El túnel de Ernesto Sabato, por Valentina Ucecha, Tania Reyes, Sofía Ballesteros y Alison Martínez. Conocemos a los personajes principales como Juan Pablo Castel y María Iribarne. Presenciamos el impactante asesinato de María Iribarne, desencadenante de la trama. Analizamos la complejidad psicológica del protagonista, Juan Pablo Castel. Reflexionamos sobre la naturaleza humana, la locura y sus consecuencias. La historia se desarrolla entre conflictos, explorando la obsesión y la soledad. Llegamos al clímax de la historia y su impactante resolución. Bienvenidos compañeros de clase y profesora, somos Valentina, Tania, Alison y Sofía. Entrevistamos al señor Juan Pablo Castel, asesino de María Iribarne. Nosotras cuatro investigamos arduamente todas las piezas de este crimen. Sean todos bienvenidos. A continuación, entrevista a Juan Pablo Castel. Bienvenido, señor Castel. Nos enteramos que usted desea relatar el crimen que cometió contra María Iribarne. Buenas noches, señor Castel. Bienvenido a Psicología del Crimen. Cuéntenos un poco más acerca de usted. Soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Los oyentes podrán preguntarse qué me mueve a contar la historia de mi crimen. Y la verdad, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme. Aunque la única persona que llegó a entenderme fue, precisamente, la persona que maté. Bueno, señor Castel, cuéntenos cómo conoció a María y por qué se interesó en ella. En el Salón de Primavera de 1946 presenté un cuadro llamado Maternidad. Arriba en la esquina, a través de una ventanita, se veía una mujer que miraba el mar. Nadie se fijó en esta escena. Con excepción de ella, una muchacha desconocida que estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro. Me interesé en aquella muchacha porque tenía la seguridad de que estaba aislada del mundo entero, exactamente lo que quería reflejar en mi obra. ¿Qué sentiste al darte cuenta de que María fue la única en notar aquella ventanita? Tuve una mezcla de sentimientos. Sentí alivio, pero a la vez desesperación. Me alegré porque al fin alguien me entendía, pero también me desesperación porque al ser la única persona en entenderme, me hizo crear una obsesión con ella. ¿Y qué fue lo primero que hizo al volver a ver a María luego de varios meses de búsqueda? Lo primero que hice fue seguirla, de forma discreta, claro está. La seguí hasta que llegó a un edificio, y de forma muy apresurada y sin pensarlo, le pregunté por el cuadro, lo que la desconcertó. Y cuéntenos, ¿qué fue lo que lo llevó a matar a María? La razón principal por la cual la maté fueron mis celos descontrolados al enterarme que estaba con Hunter. Estaba tan cegado por mis enfermizos celos que no lo pensé dos veces antes de clavarle un cuchillo en el pecho aquella noche. En aquella carta que le envié a María, recordé un sueño. Señor Castel, ¿cuál fue ese sueño que por su expresión recuerda con tanta molestia? Fue un sueño que tuve en una de esas noches de borracheras interminables. Espiando desde un escondite me veía mismo, sentado en una silla en medio de una habitación sombría, sin muebles, sin decoraciones, y detrás de mí a dos personas que se miraban con expresiones de diabólica ironía. Una era mi amada María, la otra Hunter. Me invadió un sentimiento de odio. Caminé por las calles donde pasaran nuestros mejores instantes de amor y decidí llamarla. Podemos suponer que decidió llamar a María para pedirle excusas por la carta que le iba a llegar, ¿no es cierto? Cuando llamé a la estancia me atendió el mucamo y me dijo que en una hora María se iba a comunicar conmigo. En esa eterna espera mi tristeza se convirtió en odio y ansiedad y la verdad es que le dije cada vez cosas más fuertes. Fue creciendo mi violencia y más adolorida parecía ella. Le insistí que necesitaba verla, pero ella se negó en repetidas ocasiones, así que tuve que ser más violento. ¿A qué se refiere con ser más violento, señor Castel? Me vi en la obligación de decirle que si no nos veíamos al otro día en Buenos Aires me mataría. Me sentí extremadamente satisfecho, como si de una venganza se tratase. ¿Qué pasó el día que se encontraron en Buenos Aires? No pasó nada, porque María nunca llegó.
A las 5:30 volví a llamarla por teléfono. Me respondió la mucama que había tenido que irse de urgencia para la estancia porque Hunter la había llamado y que no volvía en al menos una semana. Colgué el teléfono muy histérico. Fui a la cocina por un cuchillo y destrocé aquel cuadrado con el que empezó esta aventura que terminó en muerte. Cuéntenos, señor Juan Pablo Castel, ¿cómo fueron los días que precedieron la muerte de María? Esos días fueron los más atroces de mi vida. Sinceramente no puedo hacer un relato detallado de lo que sentí, pensé y ejecuté. Sin embargo, hay horas y hasta días exactos que aparecen en mi mente como sueños, pero son confusos y borrosos. ¿Podría por favor contarnos algún acontecimiento que recuerde de esa manera, señor Castel? Quisiera recalcar que en ese momento de mi vida empecé a tener un problema grave de alcoholismo. Me parece haber pasado días enteros bajo la influencia del alcohol. Alguno de estos días llegué a la estación de Constitución, entré a un bar y empecé a tomar whiskies seguidos, uno tras de otro sin parar. En algún momento, que la verdad no recuerdo, tomé un taxi y me fui a un bar en la calle 25 de Mayo. Después estoy en una comisaría con un terrible dolor de cabeza y un oficial que me hablaba y no entendía. Cuando salí de allí volví a perderme en otro bar. Y se puede decir que la carta que escribiría después de ese momento fue la que desencadenó la muerte de María. Señor Castel, ¿quisiera relatarnos por qué esta carta es tan importante para contar la verdad de su caso? A causa de mi terrible malestar por la culpa del alcohol, tuve que tomar una ducha de agua helada como era costumbre en mí. Cuando salí del baño comencé a escribir una carta a María. Primeramente le contaba por qué me fui de la estancia. Le di gracias por su bondad de charlar conmigo aquella noche, pero le reproché que no entendía cómo podía decirnos palabras de amor a todos a la vez, a Hunter, a su marido y a mí. Releí la carta y sentí que las palabras eran suficientemente hirientes, por lo tanto la envié. Apenas salí del correo, me arrepentí de mi impulsividad. Volví al correo para que me la devolvieran, pero había perdido el recibo. Tuve una discusión algo acalorada con la empleada y pensé hasta emprenderle fuego al cesto de las cartas, pero desistí. Señor Castel, ¿podría por favor contarnos cómo fue el día de la muerte de María? Después de destrozar mi pintura, me dirigí donde un amigo, le pedí que por favor me prestara su carro y le expliqué que la razón de mi afán y tristeza era que había muerto mi padre. Él se ofreció a llevarme, pero me negué. Cuando llegué a la hacienda decidí dejar el carro en el camino real para no levantar sospechas con su ruido. Me escondí entre los árboles que me permitían tener la vista de quienes bajaban. Fue una espera interminable. No sé cuánto tiempo pasó. Después de este inmenso tiempo, vi bajar dos personas tomadas del brazo. Era mi amada María y Hunter. Ellos charlaban y se reían. Yo no podía imaginar que hablaba María con ese monstruo. Mi corazón se volvió duro y frío como un hielo y comenzó a latir con dolorosa violencia. Desde mi escondite sentí como si un secreto se hubiese revelado. De pie entre los árboles, con mis ojos empapados por el agua y la lluvia, vi que una luz se encendía. Me dirigí al cuarto de María, entre temblores empuñé el cuchillo y me acerqué a su cama. Le dije lo siguiente: «Tengo que matarte, María, porque me has dejado solo». Tomé el cuchillo y lo clavé en su pecho. Ella me miraba con una expresión dolorosa y al mismo tiempo humilde. Algo me impulsó a clavar el cuchillo varias veces en su pecho y vientre. Salí corriendo hacia Buenos Aires. Llegué a la casa de Allende y le conté lo que sucedió. Él solo me dijo insensato. A eso de las 6 me estaba entregando a la comisaria. ¿Cómo han sido sus días en la cárcel, señor Castel? En estos meses de encierro he intentado entender el motivo de la palabra que me dijo Allende y también los motivos de su suicidio. Por otro lado, aún puedo pintar, pero a veces siento que los médicos se ríen de mí a mis espaldas. Pero a mí no importa. La única persona que los entendía fue la persona que yo maté aquella noche. Después de contarnos un poco acerca de su historia con María y sus primeras impresiones hacia ella, le pregunto, ¿cuál fue el motivo de que su relación, si se podría decir así, llegara a un punto de conflictos? Bueno, eso en parte es mi culpa. Sí, debo admitir que empecé a tener dudas acerca de María desde el principio, desde que me di cuenta que estando casada, utilizaba su apellido de soltera, desde que llamé a su casa y todo eso. Pero María también tiene la culpa, pues ella y sus actitudes me hacían dudar.
solo acerca de sus dudas con María? Sí, pero antes de proseguir, debo aclarar algo. Amaba desesperadamente a María, y no obstante la palabra amor no se había pronunciado entre nosotros. Durante más de un mes, nos vimos casi todos los días. No quiero rememorar en detalle todo lo que sucedió en ese tiempo, a la vez maravilloso y horrible. Mis sentimientos durante ese periodo oscilaron entre el amor más puro y el odio más desenfrenado ante las contradicciones y las inexplicables actitudes de María. De pronto me acometía la duda de que todo era fingido. ¿Qué quiere decir con eso, señor Castel? ¿María fingía? Eso parecía, es decir, por momentos parecía una adolescente púdica y de pronto se me ocurría que era una mujer cualquiera. Y entonces un largo cortejo de dudas desfilaba por mi mente. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Puede contarnos alguna pelea que usted pueda recordar? ¿Alguna que haya sido significativa? Sí, en realidad en este momento recuerdo una vez le dije, si alguna vez sospecho que me has engañado, te mataré como a un perro. ¿María alguna vez le contestó a sus fuertes amenazas? No, en esa ocasión solo optó por mirarme asustada como un niño. Incluso un día la discusión fue más violenta que de costumbre y llegué a gritarle puta, pero ella tampoco reaccionó. Mis interrogatorios, cada día más frecuentes y retorcidos, eran a propósito de sus silencios, sus miradas y sus palabras perdidas. Una vez le pregunté por qué se hacía llamar señorita Iribarne en vez de señora de Allende. Ella sonrió y me dijo, ¿qué niño eres? ¿Qué importancia puede tener eso? Para mí tiene mucha importancia, le dije, pues es una costumbre familiar. Me respondió María. En ese momento no le creía nada, así que seguí reprochándole y discutiendo, hasta que ella solo se rindió y me miró con tristeza, así que le dije, en vez de mirarme con tristeza podrías contestar. Esa fue una de muchas discusiones. Cuando discutíamos yo le decía cosas muy hirientes, como por ejemplo, cómo era capaz de engañar a su esposo. Cuando discutíamos María viajaba a la estancia de Hunter. Me emborrachaba hasta el punto en perder la noción del tiempo. No podía dormir y mis celos me consumían. Buenos días, soy Amelia Castro, psicóloga forense que ha estudiado el caso donde llevaré a cabo los tipos de trastornos. Trastorno de personalidad antisocial. Castel muestra una falta de empatía y remordimiento y comete actos violentos y destructivos sin considerar las consecuencias. Dos, trastorno narcisista de la personalidad. Castel tiene una gran necesidad de admiración y atención y se considera superior a los demás. Trastorno de ansiedad. Castel experimenta ansiedad y estrés, especialmente en relación con María Iribarne. Trastorno depresivo mayor. Castel muestra síntomas de depresión, como la tristeza, la desesperanza y la falta de interés en las actividades que antes disfrutaba. Trastorno psicótico. Castel experimenta alucinaciones y delirios, especialmente en relación con su obsesión con María Iribarne. Seis. Trastorno de la personalidad límite. Castel muestra una gran inestabilidad emocional, una tendencia a las relaciones intensas y tormentosas y un patrón de comportamiento impulsivo.